Anem a seguir aquesta vesprada en l'experiència de l'àmbit de coeducació, de la mà de Raquel Navarro i Margarita Fenoy, que van a presentar-nos una ponència per títol La diferència ens uneix, una línia de transformació al nostre centre. En concret, també van a parlar del seu projecte Divers, que s'ha iniciat a l'IE Santa Pola i va rebre el 2021 el Premi Coeduca a la modalitat col·lectiva. Raquel Navarro és professora de Física i Química i des de 2012 és la directora de l'Institut. El seu principal objectiu va ser aconseguir un claustre motivat per a dur a terme projectes de centre que milloraren de manera sostenible la qualitat educativa oferida a l'alumnat. El projecte Coeducacentres, que iniciaren en el curs 2021, és un exemple d'això. Margarita Fenoy és mestra d'infantil i d'educació física i actualment exerceix com a coordinadora d'Igualtat i Convivència de l'IES Santa Pola. Al maig i octubre de 2012 participà en un Erasmus Plus amb el projecte Divers que avui venen a presentar-nos. Companyes, endavant. Moltes gràcies. Como han dicho, soy Marga Fenol, coordinadora del IES Santa Pola. Buenas tardes, yo soy Raquel Navarro, la directora del instituto, y estamos muy agradecidas de estar aquí y de poder compartir con ustedes cómo trabajamos la coeducación en nuestro instituto. En primer lugar, os vamos a presentar brevemente nuestro centro, nuestras señas de identidad establecidas en el proyecto educativo y cómo nos organizamos para conseguir que la coeducación impregne la vida diaria del instituto. Después pasaremos a explicar nuestro proyecto coeducativo e inclusivo, el proyecto Diverso. El IES Santa Pola está ubicado en la localidad que lleva su nombre. Santa Pola es una localidad costera del sur de la provincia de Alicante que cuenta con unos 33.000 habitantes, dedicada al sector servicios y a la pesca. Somos una localidad que tenemos la fortaleza de contar con pocos centros educativos, somos 11 en total, 2 centros de secundaria y tenemos la suerte de trabajar en equipo, todos los centros educativos, luego mi compañera Marga os hablará, y con las instituciones de la localidad por y para la coeducación. Diariamente asisten 800 estudiantes a nuestro centro e impartimos las enseñanzas de ESO, formación profesional básica y bachillerato en 4 modalidades. Bien, os invitamos a que entremos a nuestro centro y os digo esto porque aquí podéis ver la placa de espacio inclusivo que se encuentra en la única puerta que tenemos de entrada a nuestro centro por la que diariamente entramos todo el alumnado y todo el profesorado. Y nada más entrar al patio central vemos el tótem de las nacionalidades. En este tótem representamos todas y cada una de las nacionalidades del alumnado de nuestro centro. Si se incorpora un estudiante cuyo país no está indicado, nos ponemos a ello y lo más rápido posible lo representamos con la distancia que tenemos desde Santa Pola a su país. De este modo pretendemos visibilizar una de nuestras principales señas de identidad, el empoderamiento de la diversidad como fuente de riqueza. Seguimos entrando por el centro y aquí vemos las 2 entradas principales. La del sofá verde, con esta pretendemos visibilizar otra de nuestros valores, con nuestro lema coeducativo, la diferència ens uneix, que lleva a nombre esta ponencia. Y en la otra foto que veis es la otra entrada principal donde se encuentra conserjería, donde vamos cambiando diferentes eslogans según la campaña que estemos haciendo en nuestro centro. Esta en concreto fue del mes de marzo pasado, este mes de marzo del 2023, donde el eslogan que lanzamos fue «Sense vosaltres no hi ha canvi, sin vosotros no hay cambio», cuyo objetivo era poner en valor las masculinidades igualitarias en nuestro camino hacia la coeducación. Lógicamente, todo esto lo tenemos establecido en nuestros documentos organizativos de centro. Nuestro proyecto educativo recoge como prioridad de actuación, entre otras, la coeducación y la inclusión. Y además, anualmente lo concretamos con nuestro plan de actuación y mejora, al que hace años le pusimos nombre, puesto que lo creamos y lo hicimos más propio, es el plan ISIA. Esas iniciales que veis ahí se significan Instituto Santa Pola Innova y Avanza, pues con el objetivo de ir avanzando y saliendo de nuestra zona de confort hacia la mejora continua. De tal manera que
cualquier profesorado de nueva incorporación que llega al centro, cada mes de septiembre, nos empeñamos en que conozca nuestro proyecto educativo, nuestro PAM, y también las familias. De hecho, ahora en mayo, las familias de acogida de primero de la ESO, pues les hemos explicado cuál es nuestro proyecto educativo. Y el objetivo es que nos atrevamos, ¿no?, a subirnos a nuestro barco y a guiarnos por este faro de la coeducación y de la inclusión. En este camino que llevamos nosotros recorrido ha sido fundamental la formación. Tenemos dos herramientas básicas para formarnos, que son el Erasmus. Desde el 2017 estamos inmersos en proyectos Erasmus, somos centro acreditado también. Y, por supuesto, el plan de formación en centros. En el caso concreto de la coeducación, para nosotros fue un cambio muy importante en el curso 2021, donde hicimos la formación para pertenecer al proyecto Coeducacentres. Fue un pilotaje con 15 centros de la Comunidad Valenciana, centros de primaria y centros de secundaria, y a partir de ese momento dedicamos todo el curso para la formación y a partir de ahí no hemos dejado de formar parte de la SARSA. Actualmente somos dinamizadores y ayudamos a que otros centros dentro de su plan de formación se sumen a esta red. El curso pasado dinamizamos el IES Carrús de Elche y actualmente estamos dinamizando el IES Enric Valor de Campello. Ahí entra en juego el papel del trabajo en equipo entre centros educativos. ¿Cómo nos organizamos para conseguir que de verdad esto no solo se quede en los papeles, sino que también pueda llegar a las aulas con nuestro alumnado? Bueno, todos y todas las que estamos aquí conocemos la COCOPE. Para nosotros es muy importante, puesto que las personas que lideran los departamentos son al final las que van a realizar el seguimiento de lo que está pasando en las aulas, pero tenemos dos equipos humanos que son más autóctonos, por así decirlo. El equipo Convipola lo explica mi compañera ahora. Yo os hablo del equipo ISIA, tiene el nombre que tiene nuestro PAM, y es el equipo impulsor de nuestro proyecto educativo y de nuestro PAN. Está formado por las coordinadoras de ESO, de Igualdad y Convivencia, de Formación, algunas jefas de departamento, la orientadora y por mí misma, y nos reunimos todos los jueves de 12 a 1:15 con el objetivo de diseñar y coordinar actividades que impulsen nuestras prioridades de actuación y de a facilitar a la COCOPE y al profesorado que todo esto pueda llevarse a cabo dentro del aula. Ahí veis una foto, he puesto una de las mascarillas, puesto que es cuando nació este equipo. El ISIA viene de antes, pero fue en el curso de la pandemia cuando lo iniciamos, y otra de, pues eso, somos estas que veis aquí. Convipola. Con Bipola tenemos la suerte de que los 11 centros educativos que estamos en Santa Pola, 2 centros de secundaria, primaria, educación infantil y un centro concertado, todos los coordinadores y coordinadoras de igualdad y convivencia nos reunimos. Hemos conseguido que los equipos directivos nos guarden en el horario los jueves de 12 a 2 quincenalmente para poder hacer la reunión. Y lo que hacemos son actividades, eventos, encuentros y propuestas para todo el año, a nivel de Santa Pola, no es solamente de un centro. Lo que queremos es darle difusión y que tenga la mayor expansión en toda la ciudad de Santa Pola. Transportarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Hemos hecho formación en habilidad de resolución de conflictos, patios activos, en diversidad sexual y de género. Hacemos un montón de formación y conseguimos que no solamente trabajemos las efemérides, sino que además no sea solo un día, sino implicar a todo el claustro de todos los centros educativos para que esas actividades no sean solamente durante un día, sino que puedan ser un mes. Por ejemplo, hacemos el mes de la dona, el mes violeta, el mes de la diversidad, que estamos ahora en mayo y todavía estamos haciendo actividades de la diversidad sexual y de género de familias, y trabajamos para que eso tenga repercusión a nivel de toda la ciudad. Esas exposiciones luego van a lugares públicos como puede ser ayuntamientos, bibliotecas. Tenemos el apoyo del CEFIRE desde el principio de la formación, fue el 2015-16 cuando aparece la figura de la coordinación CIC, y entonces está implicado el ayuntamiento, y a raíz de nuestra participación en el proyecto de Coeducacentres, esta biblioteca, Racollove, muchas entidades de la localidad que forman parte de nuestro centro. Aquí hemos puesto un ejemplo de una de las actividades del mes violeta, que es el día 25 de noviembre, cuando todos los centros educativos, con la misma propuesta, con diferentes talleres, bajamos al castillo de Santa Pola y lo abrimos a la localidad para darle difusión y que vean lo que hacemos. Está abierto a todas las familias y a toda la población. Y luego, además, tenemos durante todo el año
esos productos, esos trabajos que se hacen en todos los departamentos. Aquí tenemos de filosofía, matemáticas, ciencias, todos trabajan, por ejemplo, el mes de la dona, este es del de la dona, y yo que soy de educación física, lo que hemos hecho este año es empoderar a todas las chicas o todas las mujeres que tenemos deportistas en todos los equipos y todos los clubs que tenemos allí y empoderarlas a ellas mismas. No están todas las que son porque a algunas les daba vergüenza, pero sí son todas las que están. Otros productos que tenemos es, por ejemplo, la alfombra de Serpis, que se ha hecho a nivel de empoderar a las mujeres matemáticas, y lo ha hecho el departamento de matemáticas, los de música, los de artes también han estado haciendo aposta. Y en el tema de la diversidad, en la foto de abajo, la veréis aquí, hicimos una exposición con 60 personalidades del mundo de la cultura, la ciencia, el deporte, las artes, la filosofía, para que vieran. Hicimos como un camino, un recorrido, que toda la gente tiene inclusión y tiene cabida en este mundo, sean del tipo que sean. Amen a quien ame. Nuestro lema de este año ha sido: bienvenido a nuestro centro, no nos importa ni quién seas ni a quién ames. Como veis, le damos mucha importancia a la difusión dentro de nuestro instituto para que muchas veces los propios docentes no sabemos qué se hacen en el aula de otra compañera, de otro compañero, a la difusión en la localidad, y además pues queremos salir a otros centros y visitar otros centros y que nos visiten. Por eso participamos en el programa IMOUTE, somos centro anfitrión en coeducación, también en el ámbito biosociolingüístico de primero de la ESO, vemos otros centros. Somos centro Erasmus, acogemos a profesorado que viene de otros países a hacer job shadowing, vamos nosotros también, e intentamos pues eso, colaborar y aprender de todos. Por eso pues hemos participado también en el Congreso Coeduca, el primero y el segundo que se celebró, y hemos tenido la fortuna también de poder impartir algunas formaciones a través de los CEFIRES, y tuvimos la gran suerte del junio pasado recibir el primer premio Coeduca en la modalidad colectiva. Y bueno, pues estamos orgullosas y orgullosos de ello. Ahora os vamos a hablar de Diverso. Es un teatro, tenemos la gran suerte de contar con un compañero, Ernesto Martín, que desde aquí saludamos, en el cual empezó en sus ratos libres a hacer trabajo de teatro con el alumnado. A partir de hace 7, 8 años empezamos a tener la asignatura de artes escénicas, y a través de ABPA, aprendizajes basados en proyectos artísticos, lo que hicimos es convertir esas obras de teatro en proyectos. Tenemos 2 últimamente que se ha trabajado contra la violencia de género y por razones de discriminación, intolerancia, machismo y xenofobia. Ha sido el último, en el cual el teatro diverso se ha convertido en proyecto diverso, porque hemos trabajado con alumnado italiano, donde se ha hecho investigación. Han estado eligiendo a las personas que se iban a representar después en los cuadros, y ha sido un trabajo conjunto, de lo cual las personas italianas vinieron aquí a España y nosotros fuimos ahora en octubre a Italia. Además de eso, se ha representado en varios certámenes. Por ejemplo, Tienes mucho teatro, donde nos dieron el premio por la sensibilización de problemas sociales. Y hace 2 semanas estuvimos en la muestra de Teatre Jove, que nuestro compañero Ernesto es el que lleva de lo de Alicante, del teatro, y ha sido un gran éxito de participación, donde vemos que todo el alumnado colabora, y esa es una gran experiencia para ellos. Os vamos a poner, porque más que hablar yo, os quiero poner un pequeño vídeo donde aquí están los verdaderos protagonistas, el elenco actoral que os van a hablar y espacios de nuestro centro. Y bueno, este vídeo está hecho con mucho amor y mucho cariño. El proyecto Diverso es el resultado de la colaboración e investigaciones del IES Santa Pola y el Instituto Romagnosi sobre historias de discriminación. Se compone de 4 cuadros en los que se trabaja una biografía y se teatraliza. Primer cuadro, Rukeli, gitano alemán. Fue desposeído de su título de campeón nacional de boxeo por ser gitano. No luchaba a la alemana, decía la asociación de boxeo, formada por nazis en su mayoría. Acabó sus días en un campo de concentración, pero ahí no acaba la cosa. La contundente escena que quisimos representar es la protesta de Rukeli. Se presentó a su último combate con su pelo teñido de rubio y su cuerpo espolvoreado de talco, caricatura de la raza aria.
En mi experiencia personal, participar en la obra de Diverso significó no solo poder superar mis miedos en bloques que consideraba desconocidos, sino también darle visibilidad a una historia poco conocida de discriminación que da un muy buen ejemplo a la juventud y al mundo del mañana. El segundo cuadro habla de una situación bien conocida, el instante en el que Rosa Parks se niega a levantarse de su asiento para que se siente un hombre blanco. Exactamente el 1 de diciembre de 1955. Desdoblamos a Rosa Parks en dos, de niña y de mayor, y a su voz en 5. Me empuja, me arrastra, me grita. ¿Te vas a levantar una vez? ¿Te vas a levantar ya? Yo no contesto, no puedo moverme, no puedo, no quiero, no voy a hacerlo. Lo que me ha aportado a mi Diverso es conocer historias como la de Rosa Parks, que es una de las historias que más afectan tanto al elenco actoral como al público. Esta historia incluso nos afectó mucho a las personas de Italia, que había gente que no sabía el idioma y aún así les impactaba muchísimo. El tercer cuadro habla de la hazaña de Kathrine Switzer y cómo se logró un cambio en la situación de las mujeres en el deporte rompiendo un techo de cristal. Fue la primera mujer en correr con dorsal oficialmente una maratón, la famosa maratón de Boston. Para ello ideó una estrategia para pasar desapercibida de cara a los organizadores. No se apuntaría como Kathrine, sino KV Switzer, dorsal 261. Corre como el demonio. No se trataba de correr rápido, nunca se trata de correr rápido. Se trata de seguir, de luchar, de no abandonar. Siempre se trata de acabar la carrera. Para mí, Diverso me permitió conocer mucho más acerca de la desigualdad y la discriminación en varios ámbitos y nos abrió la puerta a poder viajar y transmitir este mensaje en otros países como Italia. Además, nos abrió muchísimo la mente y nos ayudó a poder perder algunos prejuicios que hemos podido tener ante la migración, la diversidad sexual. Así que el mensaje de Diverso realmente es: aceptémonos y amémonos a todos. El cuarto cuadro es de Samsia Hassani, una grafitera afgana. La escena entera, la imagen del terror, es mímica y hemos incorporado una coreografía de danza urbana como expresión propia del graffiti. Nuestras alumnas escribieron a la web de Samsia y recibieron mucha información sobre su vida y obra. Cuando Ernesto me dijo que crease el baile, yo pensé en muñecas de trapo, ya que era así como estaban utilizando, por así decir, a las mujeres allí. Y desde ahí surgió la idea y la utilizamos con palos y soy una muñeca que me están dirigiendo. Una voz en off en su idioma original, grabado por una alumna nuestra, cuenta cómo concibe el arte tras la llegada al poder de los talibanes. Siento bailando mucha rabia, mucha impotencia por pensar en todo lo que le estaba acusando a Samsia Hassani. Hola, soy Ernesto, profesor de Lengua Castellana y Literatura del IES Santa Pola, y la experiencia con Diverso para mí ha sido algo maravilloso, una fiesta de inclusión entre todo el alumnado del IES Santa Pola que ha participado en el proyecto, que ha investigado sobre el proyecto y que se ha hermanado como un equipo y ha convertido el instituto en un espacio seguro, libre de prejuicios, gracias al proyecto basado en inclusión y en convivencia. Además, creo que se nos ha escapado de las manos y ha llegado mucho más allá, porque no solamente se ha trabajado con alumnado de cuarto que han cogido artes escénicas, sino que han trabajado todos los cuartos, luego han trabajado con ámbitos de primero, donde han estado investigando, donde el alumnado, cada personaje les dijeron las profesoras para motivarlos: el alumnado de cuarto necesita vuestra ayuda, vamos a investigar. Estuvieron entre primaria y secundaria, y es que nosotros hacemos acogidas, pero también representamos nuestra obra en la Casa de la Cultura de Santa Pola para alumnado de primaria, a los centros adscritos que tenemos y a todos los centros educativos. Cuando termina la obra, el elenco actoral hace un diálogo
y con el público muy interesante porque es enriquecedor para ambos. Además, se empiezan a conocer y empiezan a querer también actuar, porque luego todos se quieren subir al escenario. Entre distintos centros de la comunidad es que las obras que ha escrito Ernesto, porque las ha pasado a texto, están libres y cualquiera de vosotros que las quiera utilizar para vuestro centro están a vuestra disposición. A día de hoy hay varios centros que están haciendo Micromachismos, que es la obra que llevamos de violencia de género a Francia. Y además con los países, hemos estado con Italia y con Francia, con lo cual esta obra se nos ha desbordado porque ha sido mucho más de lo que esperábamos. Estos son los productos que tenemos en primero de la ESO. Rukeli estuvo trabajando con... Le hicieron un perfil de Instagram. Si levantara los ojos, Rukeli... Rosa Parks estuvieron haciendo cómics, con Catherine Sweet lo que estuvieron haciendo eran vídeos sketch, el propio alumnado, y aquí veis el trabajo y el proceso. Y con Samsia Hassani han trabajado educación emocional. Estos son en las puertas que han puesto el alumnado, cómo veían a las mujeres ahora con la llegada de los talibanes, cómo se podían sentir, y lo han estado dibujando y viendo los procesos. Y muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado.